Lo han llamado de muchas maneras. Algunos lo llamaron Berchai, el tiburón. Otros lo llamaron Berlevé, el león. Pero sus hombres, durante mucho tiempo, lo llamaron tío Carl. Un poco porque, aunque parecía distante, a veces intocable, era extremadamente humano con sus subordinados, especialmente con quienes enfrentaban el mar. Sabiendo que salir del puerto podía significar no volver nunca más a casa. Pero hacia el final de la guerra, empezarían a llamarlo de otra manera. Empezarían a llamarlo papá Donitz. Un poco por ese espíritu paternalista. Un poco porque ese hombre había sacrificado al mar quizá lo más valioso. Los únicos 2 hijos varones que tuvo de su matrimonio. Esta es la historia de un hombre solitario, de un lobo de mar, pero también de un político, de un hombre que demostró genialidad táctica, y según algunos, también de su humanidad. Esta es la historia del Gross Admiral, Papá Donitz, el padre de los U-Boat. Nacido en una familia alemana antes del final del siglo XIX, Karl Donitz fue, se puede decir desde siempre, un hombre de mar. Desde que, siendo un joven cadete, se embarcó en los primeros barcos de la Oxe-Flotte y luego en el crucero Breslau. Estamos en los albores de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y el joven Karl Donitz está a bordo de este barco, el Breslau, que escolta a un barco más grande, el crucero de batalla, Goebbels. Son el núcleo del escuadrón mediterráneo de la Kaiserliche Kriegsmarine, la marina de guerra del Kaiser Guillermo. Son barcos, el Goebbels y el Breslau, que dan lugar a un episodio, diríamos, casi épico, una cacería a lo largo del Mediterráneo, en la que no son ellos los cazadores, sino las presas. Tienen encima a los barcos ingleses y franceses, y aún así logran eludir toda la fuerza naval combinada aliada, y refugiarse en Estambul, que en ese entonces era parte, de hecho la capital, del Imperio Otomano. La llegada de esos 2 barcos al Mar de Mármara y al Bósforo, junto con la incautación en Inglaterra de los barcos encargados por el sultán, constituirá el casus belli, que empujará a la Sublime Puerta a unirse a la causa de los imperios centrales, es decir, del Imperio Alemán y de Austria-Hungría. Deleuze, de todos modos, no pasa mucho tiempo a bordo del Breslau, que además es incorporado junto con el Goebbels a la flota otomana, cambiando incluso de nombre. No, es enviado de regreso a Alemania, aunque muchos de sus compañeros aceptan ponerse el uniforme otomano y luchar en el Mar Negro contra los barcos zaristas. Regresa a su país y desde ese momento comienza a interesarse por lo que para todos es el arma del futuro. Sobre la guerra en los mares, el arma submarina en la que Alemania ha invertido mucho y que se vuelve algo esencial para intentar ganar la guerra en los mares. Después de que el enfrentamiento de Jutlandia en 1916 básicamente no lleva a ningún resultado, pero obliga a la flota de alta mar del Kaiser a permanecer en puerto y no volver a salir en fuerza. Los submarinos, en cambio, no. Los submarinos tienen un uso cada vez más constante, aunque al final también será por su culpa, si Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, dando ese aporte de energía, de hombres, de recursos necesario para que las potencias de la Entente ganen la guerra. Cuando la guerra termina, Donitz ya ha alcanzado un rango intermedio en el cuadro oficial, pero no participa en el motín de los marineros, que lleva a la Revolución de Noviembre que derroca al Kaiser y hace proclamar la República. Prácticamente pone fin a la Gran Guerra. Él permanece de todos modos en el cuadro oficial y comienza a especializarse cada vez más en el arma submarina. Según Karl Donitz, el submarino puede tener una importancia cada vez mayor en la perspectiva de la guerra en los mares. No solo es el periodo de la carrera, también el de los afectos. Karl Donitz se casa con una esposa. Una mujer se casa con Ingeborg Weber, la hija del general Erich Weber, una hija de la alta nobleza prusiana, podríamos decir. Y de ella tiene 3 hijos. Una hija, Úrsula, que nace en 1917 y vivirá una vida bastante larga. Morirá en 1990 a los 83 años. Y luego 2 hijos varones, Peter y Klaus. No tendrán una vida fácil y mucho menos una vida larga, pero eso lo veremos más adelante. Con el auge del nazismo, Karl Donitz ve la posibilidad de un rearme concreto para Alemania.
un rearme que ya se había manifestado durante la última fase de la República de Weimar con la botadura del Deutschland, la primera de las llamadas acorazadas de bolsillo. Es una señal de renacimiento. Se habla de revanchismo, es decir, de buscar una revancha contra el Tratado de Paz de Versalles, que en Alemania fue vivido como un verdadero diktat muy duro. Un diktat que, además, impone a Alemania no desarrollar un arma submarina. Un diktat que pronto es eludido. El mismo Karl Dönitz se propone cada vez más para potenciar esa arma submarina. Y cuando Hitler toma el poder, Dönitz decide apoyar la causa nazi, principalmente para desarrollar los submarinos. Primero habla de esto con Hermann Göring, el futuro mariscal del Reich, que dentro del gobierno nazi también tiene un papel en el desarrollo de la industria. Él es el responsable de la oficina del Plan Cuatrienal, un plan destinado a rearmar fuertemente a Alemania, aunque hay que decir que a la Kriegsmarine solo se le reserva el 13% de los fondos del presupuesto para armamento. Es muy poco, tanto para Dönitz como para un rival. Se llama Erich Raeder, gran almirante, grosadmiral y comandante en jefe de la flota. Raeder tiene otras ideas. Raeder quisiera una Kriegsmarine de extrema calidad. Sabe que la cantidad que se buscaba durante la política del Kaiser con el viejo ministro von der Pitz no es un punto de comparación contra Inglaterra. En Alemania saben que Dönitz piensa en 1942, pero Hitler adelantará los tiempos. Habrá una guerra contra Inglaterra, una guerra que también se peleará en los mares, donde Inglaterra ha sido la reina indiscutible durante siglos. Una guerra que deberá librarse con métodos nuevos. Bueno, si Dönitz cree en el arma submarina, Raeder quiere una Kriegsmarine basada en no muchos barcos, pero capaz de mantener a raya a la Royal Navy. La Royal Navy en esa época está formada sobre todo por barcos antiguos remodelados, con excelente tripulación, pero diseño viejo. Raeder, en cambio, diseña un plan ambicioso que no depende solo de los Panzerschiffele, los acorazados de bolsillo ya mencionados. No. Empieza a pensar en la realización de una nueva clase de cruceros pesados, la clase Hyper, luego en una clase de cruceros de batalla, la clase Scharnhorst, y finalmente en una clase de acorazados, la clase Bismarck. Y tal vez también un portaaviones, el que debería ser el Graf Zeppelin, pero que nunca entrará en servicio por muchas razones, incluida la hostilidad de Göring, que no está a favor de proporcionar sus propios aviones para una fuerza fuera de la Luftwaffe. Dönitz, en cambio, como ya se dijo, cree mucho en los submarinos, al grado que en enero de 1939 publica un libro titulado U-Boot e Waffe, es decir, el arma submarina. ¿Qué hay en este libro? Se trazan los principios que serán la base de la táctica naval de Dönitz, el principio de la Rudeltaktik, la táctica de manada, que luego se conocería como manada de lobos, una táctica de combate nocturno que resultará letal contra los convoyes aliados. No pasa mucho tiempo para que Dönitz se gane el favor de Hitler, y no solo porque Dönitz, en su fuero interno, es antisemita, pero nunca estará involucrado en la tragedia del Holocausto. Karl Dönitz gana el favor de Hitler en octubre de 1939, un mes después de iniciar la guerra en Europa. El 1 de octubre de 1939, Karl Dönitz es nombrado Befehlshaber der Unterseeboote, es decir, comandante en jefe de los submarinos. Y pocos días después, la noche del 13 al 14 de octubre de 1939, Dönitz logra su primer gran éxito. ¿Resultado? Porque esa noche, el comandante Günther Prien, al mando del U-47, logra una hazaña que hasta ese momento parecía imposible. Günther Prien penetra con su submarino en la bahía de Scapa, en las Orcadas, la base central de la Home Fleet británica, y hunde con sus torpedos el acorazado Royal Oak. Es un evento que hace historia. Y sobre todo, genera mucha propaganda y eleva mucho la moral en Alemania. También porque, en un par de meses, la Kriegsmarine tendrá que soportar una humillación: el hundimiento del Graf Spee frente a Montevideo. Pero de eso hablaremos más adelante en otro de nuestros videos. Desde ese momento en adelante, es decir, desde octubre de 1939, Dönitz adquiere cada vez más importancia dentro del organigrama nazi. Presiona a Göring para aumentar cada vez más la construcción de submarinos, que tienen absoluta prioridad en los astilleros navales alemanes. También se desarrollan bases de submarinos en la Francia ocupada, y se dan instrucciones a los comandantes para cambiar la táctica, ya no más acciones aisladas. En manada, como los lobos en los bosques
o en las extensiones heladas, lobos que se agrupan en manada y atacan de noche. La táctica de manada prevé que escuadrones de submarinos rodeen de noche los convoyes, que son vitales para Gran Bretaña. Esos convoyes que desde América llevan no solo armas, sino también alimentos a Gran Bretaña. Rodear estos vapores, lanzar simultáneamente los torpedos, después emerger rápidamente y atacar los barcos con el cañón en cubierta. Esta táctica se vuelve letal, se perfecciona cada vez más, y al principio los aliados no saben cómo reaccionar. Sufren pérdida, hasta que sucede algo. No es hasta que en Bletchley Park, en Inglaterra, un grupo de estudiosos, encabezados por el científico y matemático Alan Turing, logra construir una máquina llamada Ultra, también llamada Bombo, capaz de descifrar Enigma, el código utilizado por los alemanes para todas sus comunicaciones militares. A decir verdad, Karl Donitz en cierto momento piensa que algo no está saliendo bien. Teme que los aliados hayan logrado descubrir los secretos de Enigma. Y precisamente por esta razón, insiste en modificar la máquina de cifrado alemana, quitando uno de los rotores, adoptando así una máquina de 4 rotores para cifrar las comunicaciones. Pero después de algunos meses, los aliados se dan cuenta del truco y vuelven a leer todas las comunicaciones. La manada de lobos se vuelve menos eficaz, porque los ingleses entienden, saben dónde se posicionan los alemanes para las emboscadas, los evitan o envían los barcos de escolta para enfrentarse a los submarinos. Donitz es el único que se queja de estos problemas en los documentos oficiales alemanes. Nadie cree en sus teorías, según las cuales los aliados habrían roto, descifrado el código de Enigma. Los alemanes nunca entenderán el error que cometieron, y lo descubrirán solo varias décadas después del final de la guerra, cuando el secreto de Ultra sea revelado al mundo. Mientras tanto, Karl Dönitz se ocupa de la batalla del Atlántico. ¿Por qué deben destruirse esos convoyes? De eso depende la victoria estratégica alemana. La única manera de derrotar a Inglaterra no es una batalla naval campal, en la que Alemania estaría perdida desde el principio. No, la única manera es matar de hambre al pueblo inglés, hacerles imposible sobrevivir, a menos que se rindan y acepten una paz negociada. En 1941, comienza una especie de guerra no declarada entre Alemania y Estados Unidos, que garantizan con varias medidas, por ejemplo la ley de préstamo y arriendo, ley A, arrendamientos y préstamos. Un flujo constante de suministros llega a Gran Bretaña, escoltados por la Marina de Estados Unidos y ocasionalmente enfrentados por submarinos alemanes. La guerra se hace evidente tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Tiempo, unos días. Además, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, haciendo el conflicto verdaderamente mundial desde entonces. Desde entonces, el enfrentamiento en los mares se vuelve despiadado. Inicialmente, todo a favor de Karl Donitz y sus hombres. Hombres decididos, hombres bien entrenados, hasta el punto de que un U-Boot logra incluso entrar en la rada de Nueva York sin causar daños. Pero es, ante todo, una jugada psicológica, una forma de mostrar a los estadounidenses que los submarinos alemanes pueden ir y atacar donde y cuando quieran. Pero no durará mucho, durará unos meses, hasta que los aliados desarrollen una nueva técnica que implique una táctica diferente, y la adopción de portaaviones de escolta, incluso los llamados MEC, es decir, los mercantes convertidos con una pista de vuelo para alojar unos pocos aviones en cubierta, pero que sirven precisamente para localizar y destruir submarinos. Con esta táctica, los aliados invierten la relación de fuerzas y las pérdidas de U-Boot aumentan. Donitz incluso tiene que llamar de regreso a las tripulaciones que sobrevivieron a la batalla del Atlántico, ya que las pérdidas son insostenibles. El 30 de enero de 1943 Donitz es ascendido a Gross Admiral y reemplaza a su viejo enemigo Erich Raeder, que es puesto en retiro. Raeder, además, seguirá guardando una gran envidia hacia su rival. Pero, a pesar de que todos lo esperan, también un cambio radical de estrategia por parte de Karl Donitz, el nuevo comandante supremo en el mar. Bueno, Donitz sigue confiando en los barcos de superficie, al menos hasta cierta fecha. Una fecha que es el 26 de diciembre de 1943, el día de la batalla del Cabo Norte, el día en que el acorazado británico Duke of York
Se hunde precisamente. En ese enfrentamiento, el último gran enfrentamiento entre grandes barcos de superficie, en el frente europeo, el crucero de batalla. Desde entonces, por orden de Dönitz y también de Hitler, los barcos alemanes más grandes seguirán en los puertos y no serán demolidos, ya que Dönitz se opone por una razón simple: el llamado principio del Fleeting Being, es decir, mantener algunos barcos activos en los puertos, para inducir a su adversario a no intentar acciones de fuerza. Una complicada partida de ajedrez. A distancia. Mantener los barcos aunque no salgan al mar, pero con la amenaza de usarlos. Mientras tanto, aumenta la luz verde para submarinos y embarcaciones ligeras. Es en ellas donde Dönitz pierde a sus hijos, Peter y Klaus. Peter es asesinado el 19 de mayo de 1943. Está a bordo del U-954, que en una misión de caza es interceptado y hundido por un destructor aliado. Con cargas de profundidad, nadie se salva. Barra de acero que se precipita al fondo, cada vez más frío, del Atlántico Norte. Aunque Dönitz no muestra emociones en público, quienes lo conocen bien saben que está devastado por esta pérdida. El segundo hijo, Klaus, que había elegido convertirse en médico de a bordo, es desembarcado. Es un privilegio para las familias de guerra. Si uno de los hijos varones de otros oficiales muere, los demás hijos varones desembarca y no se le permite volver a embarcar. Pero lo logra el 13 de mayo de 1944 cuando se embarca. En una lancha torpedera, Klaus y su tripulación deberían ir a hacer una incursión en un puerto de Bretaña. No llegará a su destino. Además, era el día de su cumpleaños. La lancha torpedera será interceptada y hundida en alta mar, perdiéndose toda la tripulación. El segundo gran dolor para Karl Dönitz, que desde ese momento es llamado por sus subordinados Papa Dönitz. Un poco para consolarlo, un poco para hacerle entender que no ha perdido solo a sus hijos de sangre. Ha perdido muchos hijos, marineros que murieron bajo sus órdenes, pero aún quedan muchos más, aunque no sean directamente suyos. Seguiremos luchando hasta la primavera de 1945. Incluso aprovechando las nuevas armas. Los nuevos submarinos eléctricos, que en realidad son muy pocos, pero que abren el camino a una nueva forma de combatir. El 30 de abril de 1945, Karl Dönitz avanza en su carrera. Quizás no fue deseado, porque Hitler, antes de suicidarse, lo nombró su sucesor como presidente del Reich en los días previos. Primero Göring. Desautorizados, destituidos y arrestados. ¿Por qué traicionaron? Uno porque intentó tomar el poder con Hitler aún vivo. El otro porque inició en secreto negociaciones de paz separadas con los aliados. A la muerte de Hitler, Göring es liberado por sus guardias y Himmler está huyendo. Dönitz se convierte en el nuevo jefe del Reich. Permanecerá en ese cargo durante unos 20 días. El 8 de mayo de 1945, su gobierno, ubicado en Flensburg, una ciudad cerca de la antigua frontera con Dinamarca, firma la paz con los aliados. Quienes firman son Keitel y Jodl. El 23 de mayo de 1945, el gabinete de Dönitz, incluido el jefe de Estado. Exactamente, el gran almirante es arrestado por los aliados. Dönitz no es acusado de crímenes contra la humanidad. En realidad, es el único de los grandes acusados en Nuremberg que no tiene ese cargo en su contra. Grave, infamante, relacionado con el genocidio. Aunque era un antisemita convencido, no hay pruebas de que Karl Dönitz haya participado en el Holocausto. Por otro lado, solo se ocupó de la guerra naval. Sobre él quedan las manchas de antisemitismo por algunos discursos pronunciados en público, discursos denigrantes sobre los judíos. Pero solo se quedó en palabras. Dönitz nunca actuó. Se le acusa de haber promovido una especie de terrorismo submarino. Nunca le importó la distinción entre barcos civiles y barcos militares. Una acusación grave, pero en Nuremberg llega una declaración a su favor que sorprende a todos. La hace el almirante estadounidense Chester Nimitz, vencedor de la Guerra del Pacífico. ¿Qué dice Nimitz? Sí, es cierto. Los alemanes adoptaron una táctica de guerra submarina indiscriminada, pero los estadounidenses en el Pacífico hicieron lo mismo contra los japoneses, y funcionó. Por lo tanto, se puede considerar culpable a quien adoptó una táctica brutal,
pero necesaria para el desarrollo de la guerra. En el caso del almirante Dönitz, los jueces aliados debaten largo tiempo y finalmente lo condenan a 10 años de prisión. El ex superior y viejo enemigo de Dönitz, Erich Raeder, es condenado a cadena perpetua en Spandau, junto con Rudolf Hess y Walter Funk. Luego, Raeder y Funk serán liberados por motivos de salud, y solo Hess quedará para cumplir la condena, hasta el final. Dönitz, papá, Dönitz, tío Karl, el tiburón, el león, recupera la libertad en octubre de 1956 y básicamente se retira a la vida privada. Empieza a escribir. Escribe 2 libros. El primero se titula 10 años y 20 días y trata sobre 2 etapas de su vida. Los 10 años al servicio de la Alemania nazi y los 20 días. Una nación moribunda. Es una escritura sobria, también crítica, que no niega lo que fue, pero que admite sus propias responsabilidades. Existe un segundo libro menos conocido, Mi vida en cambio, que trata el periodo entre ambas guerras, en el que Karl Dönitz conoció la necesidad de hacer carrera, pero también crió a sus hijos, esos hijos por quienes sentía un profundo amor y que le fueron arrebatados por la guerra. Karl Dönitz muere de un infarto. La víspera de Navidad de 1980, con 89 años, es sepultado días después, en la Epifanía de 1981. En su funeral están presentes no solo reyes y duques de la Segunda Guerra Mundial, no solo algunos oficiales de la Bundeswehr, también están presentes oficiales provenientes de marinas militares de media Europa que han venido a rendir homenaje al viejo león. La ley alemana. ¿Es un excriminal de guerra y ex-nazi? A los presentes en el funeral se les pide no lucir ni uniformes ni condecoraciones militares. Era un precio que había que pagar, pero ese día, al enterrar el ataúd en una tumba absolutamente nada monumental, sino muy sencilla, ingleses, franceses, estadounidenses e italianos rinden homenaje a ese hombre duro pero amable y decidido. Pero también sabía conmoverse, ese hombre que revolucionó la guerra bajo los mares y asumió responsabilidades. Ese hombre al que muchos llamaban tío Karl, que aún más llamaban papá Dönitz, y que para todos será siempre el gran almirante Karl Dönitz.